Solicitamos aos presentes que ocupem seus lugares e aproveitamos a oportunidade para solicitar a todos que mantenham os telefones celulares desligados ou em modo silencioso. Bom dia a todos. Dando continuidade ao 4º Workshop Internacional, Testes de Diagnóstico com Qualidade Assegurada e Acessíveis para Programas de Saúde Pública. Iniciando a nossa primeira mesa, cujo tema é Desafios Atuais dos Programas de DST, AIDS e Hepatites Virais na América Latina. Convidamos como moderador e coordenador desta mesa o senhor diretor do Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade São Marcos do Peru, Dr. Segundo Leon. Representando o Programa Nacional de DST, HIV e AIDS do Ministério da Saúde do Panamá, a senhora Margina Aranda. Representando a América Central, ex-CDC, Freddy Tinajeiros. Convidamos também o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dr. Fábio Mesquita. Com a palavra e a coordenação dos trabalhos, Dr. Segundo Leon. Buenos días con todos. Vamos a empezar esta mañana de discusión nuevamente. Ahora vamos a conversar un poco sobre cuáles son los desafíos actuales para la situación actual que tenemos con respecto al diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y también hepatitis virales en Latinoamérica. Entonces, tenemos una mesa muy agradable esta mañana con personas con mucha experiencia en el tema y vamos a invitar primero a Margina Aranda, quien es médico de profesión, trabaja en el Ministerio de Salud de Panamá, en el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA, es coordinadora de atención a poblaciones de alto riesgo, coordinadora de la estrategia VISITS en Panamá y es actualmente coordinadora del estudio de evaluación de pruebas rápidas para el diagnóstico de VIH. Entonces quiero invitar a Margina a durante los próximos 15 minutos conversar con nosotros y contarnos un poco de su experiencia con respecto al tema de esta mañana. Buenos días a todos. En nombre del doctor Aurelio Núñez, jefe del Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA, le agradezco mucho al doctor Carlos Gobea por invitarnos una vez más en este workshop para participar y compartir con todos nuestra experiencia en Panamá. Para nosotros, uno de los retos enfocados en diagnósticos a través de pruebas rápidas ha sido pues realizar un estudio de validación de pruebas rápidas para lograr una modificación del algoritmo diagnóstico, de uno de los algoritmos diagnósticos de VIH, para hacerlo con 2 pruebas rápidas. Es un proceso que está dándose a cabo en este momento. También, pues para nosotros es un reto iniciar el diagnóstico de hepatitis virales B y C a través de pruebas rápidas y también el diagnóstico de VIH, sífilis a través de pruebas rápidas, enfocándonos en las mujeres embarazadas. En el 2011, en colaboración con el CDC, Oficina Regional para Centroamérica, el Laboratorio Nacional de Referencia y el Ministerio de Salud, específicamente el programa de VIH, realizamos una evaluación del algoritmo vigente en este momento, en donde pudimos apreciar y realizamos una trazabilidad de las pruebas.
pudiendo reflejarse que se podían realizar en un solo paciente alrededor de 1 a 9 pruebas que iban desde una prueba rápida hasta un Western blot. A pesar de tener un algoritmo establecido, este algoritmo no se cumplía. El paciente duraba desde un día hasta 30 días para ser diagnosticado. Este proceso se daba desde un nivel local, o sea, atención primaria de salud, hasta un nivel regional y un nivel nacional también. Y esto podría variar de 1 a 37 días, pudiéndose llegar hasta 49 días para recibir un diagnóstico. El dinero invertido para realizar estas pruebas iba desde 81 a 89 dólares, pudiendo llegar hasta los 93 dólares. Otras debilidades que se vieron en esa evaluación era que no contábamos con registros precisos de los resultados de pruebas rápidas en comparación con la prueba de ELISA y necesitábamos obtener datos de sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas para demostrar que la concordancia que había concordancia entre las pruebas pudiera ser alta en el campo. Por ello surge la iniciativa de realizar un estudio de validación viendo la experiencia que estaba llevando en ese momento, en el 2012, Brasil. Recibimos la visita del doctor Orlando Ferreira, quien nos habló de la experiencia de Brasil. También conocimos la experiencia de Canadá. Fuimos a Canadá, visitamos los laboratorios, el Centro de Excelencia en VIH en la Columbia Británica y recibimos mucha asesoría. Para eso, entonces, llevamos a cabo el protocolo junto con CDC, Oficina para Centroamérica, la SECOMISCA, que es la Secretaría de Ministros de Salud de Centroamérica, el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Conmemorativo Gorgas de Panamá, Ministerio de Salud y Programa de VIH. Desarrollamos un protocolo de validación de pruebas rápidas para ver luego de este trabajo si podemos modificar nuestro algoritmo diagnóstico de VIH. En este estudio nos planteamos como objetivos específicos determinar de las pruebas escogidas la sensibilidad y especificidad en campo, utilizando siempre una prueba de ELISA como gold standard para confirmarlas. También deseamos como objetivo implementar el uso de un libro de registro para analizar la concordancia de los resultados de las pruebas rápidas y las pruebas de ELISA de tercera generación. Y también queríamos porque ya ese proceso se dio, capacitar y evaluar el personal básico de salud en la realización e interpretación de pruebas rápidas en 9 establecimientos de salud. Aclarar que este estudio de validación fue llevado a cabo en los laboratorios de centros de salud, o sea, en lugares de primer nivel de atención. En Panamá existen 19 pruebas hasta el 2012 registradas para diagnóstico de VIH, 19 pruebas rápidas. Pero de esas 19 pruebas rápidas, como estábamos trabajando con CDC, teníamos que escoger pruebas que ya habían sido precalificadas por OMS. Estas pruebas que escogimos para validar en el estudio fueron la prueba Determine, la prueba Unigol de Trinity Biotech, la prueba BioLine de Standard Diagnostic y la prueba INSTI. Solo la prueba INSTI en ese momento no estaba todavía validada por la OMS, más sí estaba obteniendo registro sanitario en Panamá. Y las pruebas ELISA, la prueba BioELISA VIH 1 y 2, en BioKit.
Luego de que escogimos estas pruebas, pues nosotros se desplazaron todas las pruebas al campo, obtuvimos la aprobación por el Comité de Bioética de Panamá, aprobación por el Comité de Bioética de CDC, y estas pruebas se llevaron al campo. Las personas, los profesionales de la salud que fueron capacitados, y evaluamos allí sensibilidad y especificidad. Luego, pues en este momento ya se obtuvieron los datos, están siendo analizados en una plataforma esencial, y ellos serán pues utilizados los resultados posteriormente para evaluar, establecer un nuevo algoritmo diagnóstico de VIH. ¿Qué queremos en este nuevo algoritmo? Pues que sea simple, que sea costo efectivo y que provea resultados inmediatos en áreas de difícil acceso. Después de ese informe que recibimos, de esa evaluación que les presenté anteriormente, para Panamá es muy importante poder establecer diagnósticos específicamente en áreas de difícil acceso, donde tenemos el primer nivel de atención de salud, y enfocarnos más que todo en un diagnóstico oportuno en embarazadas. Panamá tenemos una prevalencia de 0.3% en población de embarazadas, y para nosotros es importante lograr descender esa prevalencia. Por ende, queremos enfocar un diagnóstico rápido, simple, costo efectivo y oportuno para mujeres embarazadas y también población general. Bueno, luego, para cuantificar la consistencia de los resultados de las pruebas rápidas, Determine INSTI Standard Diagnostic Unigol versus los resultados de la prueba de ELISA, cabe destacar que todos los resultados positivos de estas pruebas serán confirmadas con una prueba ELISA. Utilizaremos aquí la medición estadística de CAPA. Utilizaremos CAPA debido a que los errores de mala clasificación indiferenciables son fácilmente detectables y corregibles, y cuantificaremos la veracidad de la información obtenida a través de estas pruebas versus el gold standard, que es la prueba de inmunoensayo. Y podemos obtener sensibilidad y especificidad con valores predictivos positivos a base de los resultados. Aquí les quiero presentar el algoritmo que queremos aprobar en Panamá en los primeros niveles de atención, que son centros de salud con sus cuartos de urgencias, y las ULAPs, que son centros de diagnóstico de la Caja del Seguro Social. Realizaríamos, luego de obtener la mejor especificidad y la mejor sensibilidad de la primera prueba, realizaríamos una primera prueba. De resultar esta no reactiva, entonces reportaremos el resultado negativo. De resultar esta prueba reactiva, realizaremos una segunda prueba rápida. De resultar esta no reactiva, quiere decir que hay una discordancia y la enviamos a otro nivel superior para realizarle una prueba de ELISA. De reportarse esta segunda prueba reactiva, pues entregamos el resultado como positivo. Una vez encontremos una discordancia, realizamos una prueba de ELISA. De realizar permanecer esta prueba ELISA no reactiva, lo reportaremos como negativo. Si hay una zona gris, pues será un resultado indeterminado y se le solicitará una nueva muestra para 3 o 4 semanas después, y de resultar esta prueba ELISA reactiva se reporta como positivo. Siempre cuando empezamos esto de idear un nuevo algoritmo a través de pruebas rápidas, se nos cuestionaba que si no teníamos miedo de dar un resultado por prueba rápida a una persona como positivo, cuando pudiera ser el caso de que no fuese positivo.
En Panamá estamos haciendo un trabajo bien grande en cuanto a la asesoría pre y post prueba. Creo que esta asesoría que le damos al paciente, esta consejería, juega un papel importante a la hora de darle al paciente un resultado a través de una prueba rápida. Para nosotros es más importante darle a un paciente una prueba rápida reportada como positiva y luego enviarlo a la atención médica en donde se le realizan los siguientes procesos para confirmar esta prueba, a decirle al paciente no pasa nada, todo está bien cuando el paciente está positivo. Entonces existen otras pruebas que se le hacen una vez entra al sistema de salud como un paciente diagnosticado positivo. Para nosotros es más importante conocer estos nuevos casos y hacer énfasis siempre en la consejería pre y post prueba, antes que perder casos positivos y tenerlos en la calle. Y ya casi que para finalizar, nosotros pues también nos estamos dando a la tarea de iniciar el diagnóstico de hepatitis, o por lo menos el screening inicialmente de hepatitis. Vamos a utilizar pruebas rápidas. Estamos en proceso de que dentro de las enfermedades de ITS del Programa Nacional de VIH-Sida, que antes no era así, fuésemos también a pasar como un programa de hepatitis. Antes la hepatitis solamente era tratada a través de infectología y normada a través de la Sociedad de Infectología, pero ahora el programa de VIH va a asumir también las hepatitis y vamos a dar como primer paso un screening con pruebas rápidas de hepatitis y vamos a utilizar la prueba BioLine es sífilis, a saltarme hepatitis. Vamos a utilizar la prueba BioLine para hepatitis C de Standard Diagnostic, que es una prueba de inmunocromatografía para la detección cualitativa de anticuerpos específicos. Y aquí hacemos énfasis de que también ha sido evaluada por la OMS. Es una única prueba rápida que tiene registro en Panamá y que también ha sido evaluada por la OMS. También vamos a iniciar con pruebas rápidas también, que tiene registro en Panamá. Esta prueba rápida sí todavía no ha sido evaluada por OMS para diagnóstico de VIH y sífilis en mujeres embarazadas. Esta prueba le vamos a dar inicio muy probablemente en el año 2015 en el algoritmo diagnóstico. Siempre pues la sífilis y la VIH posteriormente confirmadas con ELISA y una prueba posterior confirmatoria para sífilis. Este es un paso que nos han cuestionado también el Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos en Panamá, pero lo utilizamos como manera de screening. Más que todo, en el caso de las embarazadas, en el programa materno-infantil de Panamá está normado que deben realizarse 3 pruebas de VIH y 3 pruebas de sífilis durante el embarazo, una en el primer trimestre, otra en el tercer trimestre y otra al momento del parto. Se realizaría dependiendo si la paciente está en un hospital de segundo o de tercer nivel, se pueden usar con pruebas ya confirmatorias, pero si la tenemos en un primer nivel de atención de salud, que es donde más se nos escapan los casos por la falta de recursos, vamos a utilizar pruebas rápidas. Este es el pantallazo que quería darles de Panamá, de los nuevos retos que tenemos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Marina. Vamos a dejar las preguntas para el final, para después de las presentaciones, por favor. Gracias, Marina. Ahora quiero invitar a Freddy Tinajeros, quien tiene un doctorado recién graduado de la Escuela Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México.
es especialista en ITS, VIH-Sida y es consultor internacional en ITS, VIH-Sida para ONU-Sida y el Fondo Global. Bienvenido, Freddy. Gracias, Segundo. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación. En esta oportunidad lo que voy a hacer es compartir un poco la experiencia de Centroamérica en la implementación de vigilancia, centinela y control de ITS en poblaciones clave. Básicamente, pues el resumen de mi presentación, tenemos antecedentes, justificación, objetivos, metodología, los resultados y los logros más importantes, las conclusiones y los desafíos. En ese sentido, ustedes conocen y saben que las prevalencias de VIH e ITS en poblaciones clave, tales como hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, aún permanecen elevadas y especialmente en Centroamérica hay mucha evidencia de esto. Diferentes estudios confirman una epidemia concentrada del VIH precisamente en esta población clave y pues antes del 2006 se ha visto la necesidad de tener servicios de atención, tanto de diagnóstico, tratamiento y prevención para estas poblaciones. En ese sentido, pues sabemos y conocemos que la vigilancia centinela en estas poblaciones clave es importante, especialmente porque nos determina las diferentes etapas de la epidemia y nosotros podemos ver a este nivel cómo las prevalencias en Centroamérica en hombres que tienen sexo con hombres desde el 2002 hasta el 2012, pues elevadas prevalencias en HSH, en Panamá, por ejemplo, 8.9 el 2002, pueden observar en El Salvador 15.3 y así sucesivamente hasta los últimos estudios que realizamos en Honduras a través de RDS, Respondent Driven Sampling, donde encontramos 13.5, 12 y 9%. Si ustedes ven en los diferentes países de Centroamérica, las prevalencias son elevadas. Y de la misma manera, en trabajadoras sexuales, ustedes pueden observar 4.3, 9.6 y últimamente en Honduras 15.3, en La Ceiba, en San Pedro Sula 6.6 y en Tegucigalpa 3.7. Entonces, esto llama la atención a través de los años, cómo las prevalencias son elevadas en estas poblaciones. Sin embargo, antes del 2006, estas poblaciones no recibían atención, ni de diagnóstico de ITS, obviamente limitado acceso al diagnóstico de VIH y servicios de prevención. Si ustedes comparan los diferentes países, Honduras, Guatemala, Salvador, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, el común denominador que tienen es que las prevalencias de VIH en estas poblaciones, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, son elevadas. Luego le siguen las trabajadoras sexuales y finalmente las embarazadas, como ustedes pueden ver, por el orden de 0.2, 0.1, 0.2. Entonces, básicamente, y a partir de ese perfil, por ejemplo, en Honduras, las mujeres trans, 20%, los hombres que tienen sexo con hombres, 11.3, tomando en cuenta una mediana, y las trabajadoras sexuales, 9.8, y las embarazadas, según el último estudio de vigilancia centinela, 0.37. Entonces, si ustedes ven en un escenario de pocos recursos, rápidamente podemos darnos cuenta dónde tenemos que dar una respuesta. En ese sentido, pues antes de iniciar este apoyo, gracias al CDC y TEFINET en todo Centroamérica, pues se ha visto que la capacidad de diagnóstico etiológico era baja, tanto para sífilis, clamidia, gonorrea, tricomona, vaginosis bacteriana. Los laboratorios no jugaban un rol importante en la vigilancia centinela de ITS, no se recolectaba datos de comportamiento en historias clínicas, no existía base de datos sistematizada y no existía control de calidad de pruebas de laboratorio. ¿Y por qué utilizamos la vigilancia centinela de ITS y del comportamiento? Porque ustedes saben que en todas las etapas de la epidemia es importante como advertencia temprana para detectar el riesgo de transmisión, crear conciencia del VIH entre los tomadores de decisiones y explicar los cambios en el predominio del VIH.
e incorporamos un componente importante, las ITS. ¿Por qué la vigilancia de las ITS juega un rol importante en la vigilancia epidemiológica de segunda generación del VIH? Ustedes conocen que comparten la misma ruta de transmisión, identifican poblaciones en mayor riesgo, facilitan la adquisición y la transmisión del VIH, es el indicador más sensible de cambios de comportamiento en el corto plazo y es una oportunidad. Un paciente con ITS es un punto de entrada para realizar pruebas voluntarias de VIH con consejería. Y esto pues ha sido publicado hace muchos años, está en la revista JAIDS, precisamente de un colega peruano, el doctor Luis Suárez, donde demuestra cómo las poblaciones clave juegan un rol importante en la diseminación del VIH a través de las poblaciones puente. No voy a explicar más, y está demostrado también a través de muchas publicaciones cómo la probabilidad de la transmisión del VIH por acto sexual incrementa con la carga viral y la presencia de las úlceras genitales. Entonces, cuando existe presencia de úlceras genitales, obviamente la carga viral es mayor. En ese sentido, pues los objetivos básicamente fueron implementar la vigilancia centinela de VIH, ITS y comportamientos en poblaciones clave, y cuando digo poblaciones clave estamos hablando solamente de trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Sí entendemos que hay otras poblaciones clave, pero en Centroamérica han demostrado que estas dos son las que tienen las mayores prevalencias de VIH. Fortalecer la capacidad de diagnóstico de los laboratorios de ITS en la región centroamericana. Entonces, lo que voy a compartir es básicamente esa experiencia. Lo que hemos hecho es capacitar al personal en vigilancia epidemiológica de segunda generación. Hemos fortalecido la capacidad diagnóstica de los laboratorios, hemos equipado, hemos dotado de insumos reactivos, se ha mejorado la infraestructura, se ha desarrollado una base de datos para la vigilancia a través de las historias clínicas y una definición clara del rol del laboratorio en lo que es la vigilancia. En ese sentido, nos hemos enfocado en la población vulnerable que concentra la epidemia, donde la dinámica de transmisión del VIH precisamente es alta, y nos hemos enfocado también en el fortalecimiento de los laboratorios del sistema de salud pública y la implementación de lo que es la vigilancia centinela. Pues eso está ya por demás decirlo, que es un cofactor de la transmisión. Los servicios de diagnóstico y tratamiento de ITS aún son un componente esencial en las poblaciones clave, en las diferentes etapas de la epidemia, y estos obviamente lo que hemos tratado es de que tengan una calidad óptima y sean de bajo precio. En ese sentido, las implicaciones en lo que es la salud pública, pues el control de las ITS es importante en etapas, o podría tener mayor importancia en etapas tempranas o concentradas, y donde la prevalencia de ITS es alta y los comportamientos de alto riesgo. Nos hemos basado en estos tres pilares. Un pilar fundamental, el diagnóstico y tratamiento de las ITS, el uso del condón y lo que es comunicación para el cambio de comportamiento y consejería. Pensamos que esa interacción está demostrado que estrategias aisladas no tienen impacto en la prevención del VIH, pero sí estrategias combinadas. Estas podrían lograr una disminución de la prevalencia de ITS y por ende, por todo lo que se ha explicado, una disminución del VIH. Cuando hablamos de esos componentes, hablamos de cada uno de los servicios, tanto de diagnóstico y tratamiento de ITS, de consejería e IEC y de la promoción del uso del condón. Dentro de lo que es esa estrategia, pues hemos mejorado el diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico etiológico de ITS, hemos fortalecido el manejo sindrómico, la consejería, el cambio de comportamiento, el uso del condón y a la vez recopilar información para la vigilancia de ITS. Las pruebas de rutina, exámenes en fresco para tricomonas, cándida, vaginosis bacteriana, tinción de Gram para gonorrea, y los exámenes completos. Inicialmente en el 2006 empezamos con PACE2 para gonorrea, actualmente se hace PCR, PACE2 para clamidia, actualmente PCR, RPR y TPPA para sífilis, ELISA para VIH, tinción de Gram, actualmente también se hacen pruebas rápidas.
y exámenes en frescos para tricomona, vaginosis bacteriana y cándida. Ustedes pueden ver, existe un protocolo para la toma de muestras. En la primera visita se le hace la batería completa de exámenes, en la visita al tercer mes solamente algunos exámenes y al sexto mes otra vez. Eso significa que las trabajadoras sexuales y los hombres que tienen sexo con hombres reciben exámenes completos cada 6 meses. La expansión de la estrategia VISITS, Vigilancia, Centinela y Control de ITS en Centroamérica del 2006 al 2013, ustedes pueden observar el país que inicia esta experiencia es Honduras, el 2006, basado en la experiencia de Bolivia de la implementación de la Vigilancia Centinela, con el apoyo del CDC también, con el doctor Bill Levin, y pues se expande esta experiencia el 2006 en Honduras. Luego el primer país en expandir es Guatemala, 2008, luego continúan Nicaragua el 2010 y El Salvador, y finalmente continúan Costa Rica el 2011 y Panamá. Entonces, si ustedes ven, todo Centroamérica ha implementado la estrategia VISITS y a partir de esto existen lecciones aprendidas, a partir de esto existe retroalimentación precisamente en el marco de esta reunión, que es el acceso al diagnóstico con calidad. Belice se va a implementar este año, entonces se va a tener esa experiencia y pues vamos a ver qué es lo que se hizo. Dentro de los sistemas de información se ha mejorado la vigilancia epidemiológica de ITS, se recopila datos sociodemográficos, prevalencias de ITS, uso de condón con diferentes tipos de pareja y la evaluación de riesgo. Si ustedes ven la sensibilidad y la especificidad por diferentes estudios para lo que es las pruebas de amplificación del DNA para gonorrea, pueden observar, se encuentran entre 63 a 100% dependiendo de las diferentes marcas, Roche, Amplicor, Probetec, Abbott y Genprob, con su prueba Aptima Combo. Y ustedes pueden observar para Clamidia trachomatis también existe sensibilidad para las pruebas Aptima Combo, para Probetec y LCX. Y ustedes pueden observar que estas sensibilidades pues van desde el orden de 80 a 99%, en algunas mejor, en otras tienen resultados un poco bajos. Sin embargo, podemos mencionar que los logros más importantes son estos. Más de 30 clínicas VISIT se implementaron en Centroamérica. El 100% del personal que trabaja en las clínicas VISIT son del Ministerio de Salud, es decir, hablando de sostenibilidad, alguien podría decir, pero si se va el CDC o se va TEFINET o la Universidad del Valle de Guatemala, eso se cae. No, porque todo está implementado con personal de salud de los ministerios de salud. El liderazgo regional y empoderamiento de la estrategia VISIT, como escucharon también a Margina, el apoyo político de las autoridades, de los ministerios de salud, el involucramiento a ONGs y líderes de organizaciones de la diversidad sexual y trabajadoras sexuales. Entonces, eso también es importante en lo que es gobernanza, para que las poblaciones beneficiarias participen en la exigencia de sus derechos, el involucramiento, el mejoramiento de la cobertura de atención. Obviamente, al mejorar esta comunicación con los líderes, mejora también la cobertura. Podemos observar un ejemplo en Honduras, cómo la clamidia se ha incrementado hasta 12%, y alguien podría decir, entonces esa estrategia ayuda a subir la clamidia, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es diagnosticar lo que no se diagnosticaba. Se puede observar la tricomona prácticamente disminuye o se mantiene, la sífilis sí disminuye significativamente, y la gonorrea pues no ha sido un problema en Centroamérica, siempre se ha mantenido por el orden del 2%. El uso del condón, miren cómo es alto con las parejas, con los clientes, cerca al 97%. Sin embargo, con la pareja casual o con la pareja, sí, casual básicamente,
es menor, existe un efecto de confianza y con la pareja estable prácticamente es muy bajo. Entonces esos son los retos a futuro. Visit se convirtió en una estrategia regional, se mejoraron los servicios y acceso al diagnóstico y tratamiento de ITS en poblaciones clave, disminución significativa de algunas ITS en algunos países, porque tratar de sacar una conclusión de todos los países es muy complicado, cada país ha tenido un logro independiente. En Honduras, por ejemplo, la sífilis y la gonorrea en trabajadoras sexuales, el incremento del uso del condón con clientes en casi todos los países, y esta experiencia se ha publicado también hace poco en el STI Journal. Algunas conclusiones: se han mejorado los servicios y el acceso al diagnóstico de ITS en poblaciones clave, existe información disponible y monitoreo regular de las prevalencias de ITS, VIH y comportamientos de poblaciones clave. Estos servicios son de bajo precio y altamente costo efectivos y existen muy buenas perspectivas de sostenibilidad. Es decir, a pesar de que estas pruebas pueden ser costosas, hay una buena posibilidad de que sean sostenibles. Los ministerios de salud cubren entre el 50 al 67% de los insumos y reactivos de visits. Se han mejorado las coberturas, tanto a trabajadoras sexuales como a hombres que tienen sexo con hombres. Las organizaciones de sociedad civil han incorporado la promoción de estas clínicas y aún se tienen problemas, esto hay que decirlo, con la dotación regular de pruebas de VIH y PCR para clamidia y Neisseria gonorrea. Entonces, a partir de esa dificultad iniciamos una reflexión y quizás como parte de los desafíos, mejorar el abastecimiento de las pruebas de VIH y PCR para clamidia y gonorrea a mejores precios y con calidad óptima. Esta es una limitante porque en Centroamérica existen pocas pruebas de PCR disponibles con registro sanitario, aceptadas por los países, validadas, y a ese nivel tenemos el comentario y la sugerencia. Esta oportunidad que nos da a la DIV de trabajar en lo que es la convergencia y la armonización para que estos países se puedan beneficiar de más pruebas disponibles con calidad, por lo tanto a mejores precios. En este momento en Centroamérica básicamente se compra Roche Amplicor y a veces uno no tiene mucho que elegir, es la única que está en la oferta. Entonces, si nosotros abrimos un poco este espacio de coordinación a través de la convergencia y armonización, nos podemos beneficiar de mejores pruebas a mejores precios. En Panamá tienen la experiencia de que van a empezar con GenExpert, es digamos otra línea, pero Panamá siempre ha sido digamos abierto al comercio, ¿sí? Es un país que pone muy pocas trabas, sin embargo Honduras, Guatemala, El Salvador, cada uno es más estricto y más exigente. Entonces lo que queremos al final es llegar a la población con pruebas de alta calidad y a bajo costo. Incorporar, siempre hemos tenido problemas, por ejemplo, el país compra o prioriza las pruebas de VIH para embarazadas. Sin embargo, las poblaciones clave, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, hay desabastecimiento de pruebas porque no, aunque se tienen las prevalencias más altas y deberían ser la prioridad, aún dentro de la planificación de los gobiernos no son prioridad. Entonces, alguna vez discutía con alguna autoridad de salud o con muchas autoridades de salud, decían, es que doctor, lo que nos falta es el dinero, no tenemos dinero. Y yo le decía, existe dinero, con ese mismo dinero podemos comprar 5 veces más pruebas. Lo que falta es negociar, utilizar un canal de compras acelerado, con calidad y obviamente a mejor precio. En este momento se compran a 2.5 o $3 o hasta $10 cada prueba de VIH. Entonces esas son las barreras que se tiene precisamente para evitar ese desabastecimiento, pues lo que se pretende es negociar este proceso de compra regional, mejorar la cobertura de trabajadoras sexuales. Una debilidad es llegar a las trabajadoras sexuales de la calle, no se llega aún a las trans,
y un problema, creo, de todos los países, llegar a HSHs escondidos. Reducir las prevalencias de otras ITS. Clamidia, por ejemplo, es un problema, pero también necesitamos hacer más investigación. La otra vez en Atlanta presentaba la experiencia de cómo en toda Latinoamérica aún seguimos utilizando la ciprofloxacina como tratamiento de primera elección para curar gonorrea. Sin embargo, está demostrado que existe más de 40% de resistencia de Neisseria gonorrea a la ciprofloxacina. Finalmente, reducir las prevalencias y mejorar la sostenibilidad de la estrategia en los diferentes países. Y parte fundamental para mejorar esta sostenibilidad va a ser el abrirnos un poco a más pruebas de calidad a menor precio. Básicamente esa es la experiencia y creo que fundamentalmente pues resaltamos esta oportunidad que nos da a la DIV de ampliar esta visión donde podemos mejorar el acceso al diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Ahora quiero invitar a mi último expositor, el doctor Fabio Mesquita, quien es director del Departamento de SIDA, VIH y Hepatitis Virales del Ministério de Saúde de Brasil. Bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar agradecendo ao Dr. Segundo e também comentando que as duas apresentações que precederam foram extremamente interessantes, tanto do Panamá quanto do colega Fred do Peru, que apresentou os dados da América Central. Meu time de laboratório está sentado naquela terceira fileira ali, assim, a grande parte do time de laboratório está sentado naquela terceira fileira de lá para cá. E no departamento de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde do Brasil, a gente tem uma estrutura de funcionamento que a gente sempre trabalha com a ideia de que o laboratório é um meio. E que a gente tem algumas finalidades principais que estão na ponta e que hoje, em certa medida, se misturam. Num passado, a gente conseguia fazer um pouco mais a separação entre o que era prevenção e o que era assistência. E hoje, tratamento e prevenção, cada vez mais, são uma coisa só. E as outras estruturas que nós temos dentro do departamento, elas são estruturas que nos possibilitam viabilizar uma política pública de controle, no nosso caso, de 3 grupos de agravos principais, né? Os agravos relacionados às DSTs, o agravo HIV e AIDS e os agravos relacionados às hepatites virais. Então, a minha apresentação tem esse contexto, ela não é uma apresentação só de laboratório, mas é da política brasileira e que papel tem o laboratório nisso, né? O que nos guia dentro da nossa proposta de responder a esses problemas, a incorporação da inovação, a evidência científica como método de tomada de decisões, o diálogo com os diversos atores que atuam no campo desses agravos no país. Aqui no Brasil, em particular, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema descentralizado, que ele precisa e deve contar com o papel dos estados ou das províncias e com o papel dos municípios brasileiros, que são quase 6.000. Então, nós trabalhamos de uma forma que cada um tem uma responsabilidade. Além disso, nós contamos com a comunidade científica, os pesquisadores, os professores universitários, contamos com a sociedade civil, contamos, muitas vezes, em parceria, trabalhamos com a indústria, enfim, nós temos a clareza de que, sem esse conjunto, nós não conseguimos responder, e, por isso, a gente dialoga com todos esses atores.
Os atores internacionais também são extremamente importantes para a gente. Muitas vezes a gente se inspira, aprende, troca experiência, e um evento como esse facilita muito. A atuação nossa ela é inserida no Sistema Único de Saúde, talvez um privilégio do Brasil ter um sistema público amplo que atende pelo menos 70% da população brasileira, na iniciativa própria do governo e na iniciativa complementar do SUS, que são os convênios de saúde, os planos de saúde, atende outros 30% da população brasileira, e, portanto, esse conjunto formam o que a gente chama de Sistema Único de Saúde. E a gente sempre procura também jogar um papel do Brasil internacionalmente. A gente acha que não tem responsabilidade só com a gente, mas como um país grande, presente, importante, nós devemos jogar esse papel internacional e a gente procura fazer isso. Em DST, nossas prioridades são sífilis e HPV. Evidentemente, a gente trata com todas as DSTs, mas a gente tem focado como questões fundamentais a sífilis e o HPV. Eu mostrei isso no primeiro dia, mas a gente tem feito uma média de 1,7 exames por gestante durante a gestação em todo o Brasil. É claro que o Brasil é um país muito grande, em alguns lugares a gente consegue fazer os 3 que a gente precisa fazer, embora a nossa meta seja pelo menos 2. Em outros lugares a gente consegue fazer menos que isso, mas a gente tem trabalhado no sentido de garantir que o pré-natal seja o melhor possível, que a gente possa impedir a transmissão neonatal da sífilis. Essas são as distribuições de testes rápidos de sífilis por ano no Brasil. A gente tem ampliado bastante, o ano de 2014 não está completo, porque a gente ainda não terminou. Esses são os casos notificados de sífilis congênita. Parafraseando o meu colega Fred, que falou, não está crescendo, nós só estamos conseguindo fazer mais diagnóstico e ter certeza de que a gente está encontrando os casos e podendo intervir neles cada vez mais e melhor. Sífilis congênita tem uma distribuição distinta no Brasil. Os casos mais impressionantes para a gente são no Rio de Janeiro e em Sergipe, e a gente tem trabalhado de uma maneira diferenciada nesses estados, procurando dar a prioridade que eles precisam. Os desafios são diagnosticar e tratar adequadamente as gestantes com sífilis, garantir que a nossa rede de saúde faça penicilina, que é uma droga simples, barata, extremamente eficaz, praticamente sem resistência, e existe um verdadeiro drama em torno da penicilina e a possibilidade de uma reação anafilática, e essa neurose em torno da penicilina dificulta, muitas vezes, que o tratamento adequado seja feito. Nossa principal tarefa, nesse momento, tem sido desmistificar o risco de choque anafilático com a penicilina, que é estatisticamente irrelevante, né? Tem um exemplo extraordinário da presidente do Conselho Estadual de Enfermagem da Bahia, que diz que camarão dá muito mais choque anafilático do que penicilina, e que o estado da Bahia provavelmente perderia sua principal fonte de receita turística se a gente parasse de vender camarão por causa disso, né? Daí a gente tem a implantação dos comitês de investigação da transmissão vertical. Cada caso que escapa de transmissão vertical de sífilis ou de HIV, a gente quer investigar, quer entender o que aconteceu, onde foi a falha, para tentar corrigir na sequência, e nosso objetivo maior é eliminar a transmissão vertical de sífilis. Aqui, voltando, são as diretrizes para a constituição dos comitês de investigação de transmissão vertical de sífilis. A gente está constituindo, durante esse ano de sífilis, tem um comitê, mas também o de transmissão vertical do HIV, e a gente tem trabalhado no sentido de que esse ano a gente tenha, pelo menos em 10 capitais, esses comitês constituídos, vários já estão constituídos em funcionamento. A outra questão é o HPV. O câncer de colo de útero é um problema importantíssimo no Brasil.
A gente tem estados ou regiões, como a região norte do Brasil, onde a primeira causa de morte em mulheres, ou a região nordeste do Brasil, nacionalmente a terceira causa de morte em mulheres, e, portanto, é uma questão extremamente prioritária para o Ministério da Saúde. Nossa tarefa foi a implementação da vacina do HPV. Essa vacina está sendo implementada no Brasil esse ano, de 2014. Na primeira dose, nós tivemos um sucesso muito grande, cerca de 100% em quase todas as unidades da federação. O caso do Amazonas e o caso do Distrito Federal tinham uma diferenciação em função de que eles já trabalhavam a vacina de HPV num esquema diferente anteriormente, e a gente está trabalhando muito agora pela segunda dose, pela instituição dessa vacina, que a gente sabe que vai impactar lá para frente o câncer de colo de útero. Nós estamos também fazendo um estudo durante esse processo para avaliar o impacto da vacinação, a prevalência do HPV em adolescentes, em ambos os sexos, e, para isso, a gente tem utilizado muito a estrutura de laboratório para garantir que a gente tenha um baseline, possa comparar e saiba que impacto teve essa vacina daqui a alguns anos. Em termos de hepatites virais, nós implantamos a vacina de hepatite A de uma maneira mais universal para crianças entre 1 e 2 anos, também nesse ano de 2014. A hepatite A caiu muito no Brasil em função do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de saneamento básico, água, dos últimos anos, mas a vacina ainda era necessária para que a gente impactasse a principal faixa etária que ainda está sob risco de hepatite A no Brasil, que são crianças em torno de 8 e 10 anos. Então, a vacinação entre 1 e 2 anos vai garantir a imunidade para que a gente possa derrubar de vez a hepatite A no Brasil. Hepatite B, a gente tem trabalhado também para crescer bastante. Essa é a cobertura de crianças menores de 1 ano, é de 94,5%. Essa é a vacinação de hepatite B, a série histórica de cobertura por faixa etária no Brasil. Hepatite B, para a gente, é uma questão importante. A gente trabalha para aumentar a cobertura da vacinação de hepatite A e B junto com o Programa Nacional de Imunizações e tem o objetivo de eliminar hepatite A e hepatite B no futuro, e a gente pode trabalhar com isso baseado nas vacinas. Nós trabalhamos um modelo matemático no qual a gente foi tentar entender a dinâmica da hepatite C no Brasil. Nesse modelo matemático, a gente fez uma estimativa com dados locais. Ele foi publicado esse ano no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, 28 de julho, e a gente chegou a um número de 1,4 a 1,7 milhões de brasileiros infectados pelo vírus da hepatite C. Esse dado é extremamente importante. A OMS estimava cerca de 3 milhões para o Brasil, mas esse dado nacional, na verdade, colocou, com todas as informações que a gente pôde colher, uma precisão maior de qual é a dimensão do nosso problema. Pode parecer pouco em relação aos 3 milhões, mas, se a gente comparar com o HIV, isso é o dobro do que a gente tem com o HIV. A gente estima 720 mil para HIV e a gente tem 1,5 milhões para a hepatite C. Então, é um problema bastante importante. A faixa etária também foi importante no modelo matemático, que a gente conseguiu definir que em mulheres, em homens em torno de 45 anos, em mulheres em torno de 47 anos. Isso foca para a gente o diagnóstico, né? Nós não precisamos dispersar na população geral, nós podemos focar nos chamados baby boomers, e a gente vê que o dado nacional confere com essa estratégia e, portanto, nos facilita focar o diagnóstico para a hepatite C. A gente também fez o modelo matemático para a hepatite A e para a hepatite B. Para a hepatite A, vocês podem ver que a grande maioria dos casos está aqui em torno de 8 a 10 anos, e que certamente a vacinação vai impactar, e que tem sendo derrubada paulatinamente a hepatite A no Brasil em função
do desenvolvimento econômico. Para a hepatite B, a gente ainda tem problemas aqui. Evidentemente, a gente pega aqui, abaixo de 12 anos, a gente praticamente não tem mais hepatite B em função da vacinação, que tem uma cobertura bastante boa no Brasil. Nós podemos ter, num futuro próximo, uma geração completamente livre de hepatite B. No entanto, a gente tem política para isso aqui, e nós temos que fazer diagnóstico, sobretudo nas populações de risco acrescido, e tratar essas populações, porque o Brasil oferece tratamento universal de hepatite B e C há 12 anos. Né? Nós temos um programa de tratamento oferecido pelo país. Aperfeiçoar os dados de vigilância é um desafio muito importante para a gente nesse momento. Esses são os números de pessoas tratadas de hepatite C no Brasil nos últimos 3 anos. E nós estamos implantando um novo algoritmo de diagnóstico de hepatite. Esse é o grande desafio que a gente tem. Da mesma forma que a gente conseguiu implementar um novo algoritmo de diagnóstico de HIV, nós precisamos de um novo algoritmo de diagnóstico para hepatites, né? E vamos trabalhar por eles ainda esse ano. Focar a testagem nos segmentos populacionais chaves, no caso de hepatite C acima de 40, no caso de hepatite B, para as populações sob risco acrescido. Ressaltar aqui a população indígena brasileira, que tem uma prevalência de hepatite B bastante elevada, em algumas regiões do Amazonas chega a 20%. Desafios, né? Implementar um novo protocolo que a gente está colocando de hepatite C, com as drogas que são interferon-free. O nosso novo protocolo tem sofosbuvir, daclastravir, em urgência para serem aprovados na Anvisa, e o Semeprevir, que também deve entrar para aprovação no futuro próximo. E melhorar o monitoramento da assistência dos portadores de hepatite. Em HIV e AIDS, a gente tem uma epidemia que é uma epidemia concentrada, relativamente estável no país há muito tempo, mas essa estabilidade esconde uma diferença regional importante. A gente tem, por exemplo, no sul do país, praticamente o dobro de notificações de casos de AIDS do que do Brasil como um todo. E a gente tem algumas regiões, como a região norte, onde está crescendo a epidemia de AIDS, e outras regiões, como o sudeste, derrubando a epidemia de AIDS. Se a gente pegar o ranking por unidades da federação, a gente vai destacar essa linha pontilhada, é o Brasil, e a gente vai destacar alguns estados que estão acima do Brasil. E esses estados, para eles, a gente tem considerado hotspots e tem trabalhado com o princípio de formar task forces ou cooperações interfederativas para poder concentrar energia nesses estados. Já temos uma task force para o Rio Grande do Sul, uma task force para o Amazonas, e agora, em 2015, nós vamos implantar uma para o Rio de Janeiro e outra para Santa Catarina. Essa é a boa notícia, a gente está conseguindo derrubar a transmissão vertical do HIV no país, mas ainda tem bastante coisa para fazer, e aquele comitê de investigação vai nos ajudar a, de verdade, trabalhar pela eliminação da transmissão vertical. A mortalidade continua alta, a gente tem de 12 a 15 mil casos de mortes por ano por HIV no Brasil, injustificável para um país que provê medicação de acesso universal, público, gratuito, há mais de 18 anos, e, portanto, não se justifica, nessa altura do campeonato, a gente tem entre 12 e 15 mil mortes ainda por AIDS. Tem diferenças regionais importantes, e nós estamos trabalhando para melhorar isso. Nós estamos, então, trabalhando o conceito de hotspots, as cooperações interfederativas. Esse é o tipo de epidemia que a gente tem. Voltando ao exemplo que o Fred deu, a nossa epidemia é concentrada, não tem como comparar a população geral. Aqui é a população geral sexualmente ativa, né? A gente tem em homens 0,6, aliás, em homens 0,7, em mulheres 0,4, e isso aqui são as populações de risco acrescido. Isso aqui é homens que fazem sexo com homens, isso aqui são pessoas que usam drogas, inclusive usuários de crack aqui, e aqui profissionais do sexo.
é claro que a nossa prioridade é focar em estudos de rua, de trabalhos que a gente está fazendo com aquele teste oral que eu apresentei no primeiro dia. A gente acha em trans, por exemplo, uma prevalência bastante alta, coincidente com aquilo que o Fred também apresentou, que antigamente a gente classificava tudo como homem que faz sexo com homem, e essa diferenciação é fundamental, porque certamente a população é mais atingida pelo HIV, sem comparação. Nossos esforços, então, são focar nessas populações e algumas ações transversais para a população negra, que representa 52% da população brasileira, e indígenas, pelo risco acrescido, facilmente explicável. Entre jovens, a gente vê um crescimento impressionante em homens que fazem sexo com homens jovens. Esse é um drama global. O mundo inteiro procura explicação para isso e também solução para isso. E a solução que a gente está apresentando é a estratégia de prevenção combinada. Meu tempo acabou, mas eu vou tentar ser rápido. A gente continua insistindo nas estratégias clássicas de prevenção, mas não para nelas. A gente também trabalha com intervenções estruturais, que é combater estigma, discriminação, mudar a legislação e etc. Então, aqui está a nossa presidente recebendo o movimento gay. Não é um fato corriqueiro um chefe de Estado conversar com o movimento gay. Aqui é o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, ligado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Nós implantamos uma política de transexualização no Ministério da Saúde e exigimos que o SUS use o nome social das transexuais e travestis, que elas não sejam chamadas pelo nome de batismo de homem, mas o nome que elas usam. Nós estamos trabalhando estratégias específicas para jovens gays, com o objetivo de falar a linguagem dessa população, trabalhar com a tecnologia que eles trabalham, com os aplicativos de encontro, com a internet, enfim, a mídia social. Aqui é a presidente Dilma também entregando um troféu de direitos humanos para uma líder trans do país. Nosso protocolo novo, ele adotou o testar e tratar. A gente trata agora no Brasil todo mundo que é HIV positivo. Estamos implementando 3 em 1 e estamos desenvolvendo estratégias de adesão. A lógica disso, é que a gente sabe que uma pessoa com menos carga viral tem menos chance de transmitir, isso vai dar um grande impacto na epidemia. Essa é a nossa cascata do cuidado contínuo. Na meta de 90-90, apresentada no primeiro dia aqui, a gente teria esse quadro atual. Isso é onde a gente precisa chegar, e isso é o que a gente já fez nesse ano de 2014. O que é interessante mostrar aqui, e que talvez seja a questão que mais está nos empolgando, é que até setembro de 2014, ou seja, até o final do mês passado, a taxa de carga viral indetectável que a gente está conseguindo é exatamente igual à carga viral indetectável anterior. Nós estamos com carga viral indetectável em torno de 89%, se a gente usar o parâmetro internacional, que é com 1.000 cópias ou menos, e aqui a gente tem, no nosso parâmetro, que é extremamente rigoroso, que é o parâmetro brasileiro, a gente tem 79% de supressão de carga viral. A gente usa 50 cópias como threshold. Isso aqui é o dado de 2014, nós temos mais de 40% das pessoas entrando em tratamento em 2014 que já são com CD4 acima de 500, mostrando que o protocolo está funcionando, não só porque a gente está conseguindo botar gente acima de 500 em tratamento, mas porque a carga viral deles fica indetectável também, portanto, a adesão é grande. Bom, essas são as questões que a gente tem, e a gente não pode fazer absolutamente nada disso, nenhum tipo de controle, como vocês podem ver aqui. Eu digo que eu consigo incorporar a gente no protocolo, porque eu tenho o CD4 me dizendo isso. E eu digo que eles estão aderindo porque a carga viral está indetectável. Então, nós precisamos de vocês o tempo todo para analisar a política que a gente está desenvolvendo e para concluir
que o caminho está correto. Tá? Muito obrigado e a gente está à disposição depois se tiver alguma questão. E desculpe o tempo. Muchas gracias, doctor Mezquita. Bueno, estamos todavía con tiempo, así que no hay problema. Tenemos 10 minutos para preguntas y comentarios del público. Anita, por favor. Thank you, Fabio, for a brilliant presentation. I have one question about the high rate of mortality, and particularly given one of your later slides where you show that you have quite a lot of viral suppression. I mean, I think, you know, yeah, well, 80% of people are under 50 copies per mil. So what do you think is contributing to this high rate of mortality? Do you think it's other people who are living in Brazil who don't have access to the program, or what do you think is, because you mentioned it was a concern, so do you have any ideas about that? Yeah, I have one slide that shows that. Anita, thanks for the question. I think I lost it. This one. Yeah. The late diagnosis is probably the main reason for that. So we still have 27% of people in 2014 that comes with CD4 below 200, and therefore comes too late. We believe that is a mixture. Eu não sei porque que eu estou falando em inglês, porque eu não sei se todo mundo está com tradutor, desculpe. O CD4 abaixo de 200 é a principal causa, na nossa opinião. As pessoas chegam muito tarde para o tratamento, e quando elas chegam, você já não consegue intervir, no sentido de que o tratamento, ela já não responde tão bem ao tratamento, e é mais comum o óbito em pessoas que começam com CD4 abaixo de 200. Nós temos 27% das pessoas ainda chegando com CD4 abaixo de 200, e os motivos para isso estão muito associados a estigma, discriminação e a dificuldade de alcançar essas populações de risco acrescido, né? Essas populações chaves, as populações de usuários de crack, ou as populações de profissionais do sexo, de trans, né? Essas populações que a gente tem bastante dificuldade de alcançar, é um dos fenômenos. Um outro fenômeno que tem aparecido como importante é a forma com que os serviços são estruturados. Isso explica, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, tem o principal problema de AIDS do país. E, basicamente, porque toda a atenção de AIDS do Rio Grande do Sul é hospitalar. A porta de entrada é o hospital. E, na estrutura de serviços de saúde, a população tem muita dificuldade de ir para o hospital. Só vai para o hospital quando está muito doente. A pessoa resiste aí. E quando é um posto de saúde, um ambulatório mais simples, é mais fácil que a pessoa use isso como porta de entrada. Então, essa é uma das explicações para o Rio Grande do Sul. E uma das explicações para o Amazonas, que é relativamente evidente, é a dificuldade geográfica mesmo, né? E, sobretudo, porque o nosso algoritmo de diagnóstico, até o final do ano passado, era muito antigo. Ele requeria laboratório, ELISA. Então, você imagina, no meio do Amazonas, você colher um sangue para enviar num barco para Manaus, para um dia chegar lá, quem sabe, fazer o exame, devolver de barco. E esse novo algoritmo está nos possibilitando, com teste rápido, fazer o diagnóstico em point of care, e daí conseguir dar uma resposta mais rápida, né? Então, essa mistura de problemas provavelmente explica a mortalidade. E a gente está buscando intervir em todas elas para tentar impactar a mortalidade. Por favor. Perdón, una consulta. En las vacunas que se está, la primera dosis que se ha puesto para HPV, ¿qué cepas se están considerando en la vacuna? ¿Van a ser 2 o van a ser 3 dosis?
Y la otra pregunta, ¿en qué grupo de edad han iniciado la vacunación? Y por otro lado, la vacunación para la hepatitis B, si ha sido hepatitis B sola, al recién nacido, o ha sido como parte, digamos, del país. Nosotros en mi país, en Bolivia, utilizamos la pentavalente, que incluye la hepatitis B, pero a partir recién de los 2 meses. Quita, por favor. Graças. A vacina de HPV, em princípio, por a evidência existente até o momento, estamos trabalhando com a ideia de que a gente teria 2 doses com um reforço 5 anos depois. Então, a gente trabalha com 3 doses. Mas nós estamos fazendo uma discussão que todo mundo está fazendo, se 2 doses seriam suficientes ou não. A gente tem a flexibilidade de modificar isso no futuro, mas, a princípio, nós trabalhamos com a ideia de que vamos fazer em 3 doses, sendo 2 doses na sequência e uma 5 anos depois, né? Então, essa para a vacina de HPV. Para a hepatite, a gente iniciou esse programa de vacinação já há 17 anos atrás. Ele tem um impacto maior de 12 anos atrás, quando as coberturas aumentaram bastante, e quando a gente conseguiu chegar nas crianças de menos de 1 ano, e principalmente na vacinação neonatal. A gente indica a vacinação neonatal, e a gente tem buscado fazer uma cobertura universal da vacina de hepatite. Até o ano passado, a gente definiu, por uma portaria do ministro, que qualquer pessoa com menos de 49 anos no Brasil pode ser vacinada para hepatite B, abaixo de 49. E a gente só não transformou em universal porque a nossa capacidade nacional de produção de vacinas não permitia a gente fazer mais que 49 anos. Mas a ideia é que a gente transforme numa vacinação universal. Doutor Mesquita. Carlos, por favor. A minha pergunta vai para a mesa, para os 3 palestrantes, e segundo, se quiser comentar também. Nós vemos que o nível de informação sobre HIV, principalmente como doença sexualmente transmissível, é alta na maioria dos países ou está aumentando. Vemos que os países e seus governos, através de programas conjuntos com o CDC, desenvolveram grandes trabalhos para acessibilidade e, na verdade, para penetração em termos de acesso a testes. Margina comentou sobre cada vez mais se usar testes rápidos dentro de programas de governo. Por outro lado, o governo do Brasil, que já usa testes rápidos, já sabe que não consegue ter braços suficientes para atingir toda a população em função do enorme número e do desafio que é. E, por outro lado, um dado muito interessante, que eu também não sabia, é essa alta prevalência no Rio Grande do Sul. Esse aumento gritante, com uma população economicamente bem estruturada, com conhecimento e discernimento suficiente. Como que vocês enxergam, então, a possibilidade do autoteste, a prova rápida, autoteste direto pelo paciente em situações diferentes? Margina, por favor. ¿Quieres que hable en español? La pregunta final, Sí. por favor. ¿Cómo tú ves la necesidad ahora de utilizar el autoteste, la prueba rápida, pero directamente por la persona, sin que sea por un profesional de salud en un equipo de campo? Ya, gracias. Bueno, mira, en el caso de Panamá, todavía no es bien visto, ¿ok? Porque tenemos que hacer un trabajo de concienciación mucho más grande en la población para enseñarles que hoy VIH no es igual a hace 10 o 15 años atrás. VIH puede estar siendo ya catalogada como una enfermedad crónica transmisible, pero tenemos que cambiar primero la conciencia de la población para hacerles saber de que hoy existe un tratamiento y existe una alta expectativa de vida.
Entonces, en Panamá todavía necesitamos trabajar más esa parte como para poder llegar a decir que podemos dejar que en el país se utilice un autotest. Esa es la perspectiva de nosotros como programa de salud y de también el equipo de la Sociedad de Infectólogos de Panamá. Incluso OraQuick era una prueba que estuvo un año solamente en Panamá y estaban viendo la posibilidad de que como era una prueba, como es una prueba de uso de fluido oral, podían colocarla en las farmacias, como se hace en Estados Unidos, para que la persona la compre en la farmacia. Luego, no domino ahora mismo la razón por la cual OraQuick se fue de Panamá. Caducó su fecha de registro, su tiempo de registro sanitario y simplemente se fue. Entonces, todavía en Panamá hace falta trabajar más en la población general. Gracias. Freddy, por favor. Sí, gracias, Carlos. Yo creo que la pregunta es interesante. Sin embargo, podría responder en diferentes etapas. Creo que aún nuestros países, y hablo por todo Centroamérica y también conocedor de lo que pasa en mi país, en Bolivia, de lo que pasa en Perú, en Paraguay, aún tenemos brechas para llegar a la población, aún teniendo testes. Por ejemplo, el RPR creo que sigue siendo una herramienta fundamental para el diagnóstico de sífilis. Creo que un RPR cuesta 10 centavos de dólar comparado con una prueba rápida de sífilis de $1, que es el mejor precio para Latinoamérica. Aún tenemos brechas para alcanzar a la población, eso por un lado. Dos, creo que sí puede ser factible las pruebas autoadministradas o los autotests, como tú lo dices, pero para un segmento de la población. Si en este caso analizamos a la población que acabo de presentar, la experiencia de Centroamérica, pues para un segmento de las trabajadoras sexuales, un segmento de los hombres que tienen sexo con hombres, sí es factible. Personas que tienen un buen nivel de instrucción, de educación y que pueden entender, digamos, un catálogo, un inserto del kit y que lo puedan hacer. Pero aún tenemos brechas, acabamos de terminar estudios en Centroamérica, los estudios de vigilancia del comportamiento y prevalencias de ITS, y tenemos como un 30% entre trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres que no han terminado la primaria completa. Entonces esa podría ser una brecha y precisamente estas poblaciones que tienen menor acceso a educación son las que son más vulnerables y tienen las mayores brechas. Entonces aún siguen, digamos, como dependiendo del apoyo de algún proveedor de salud para interpretar esos procesos. Pero sí también existe, hemos encontrado una cosa novedosa para nosotros en Honduras. Hace 6 años se hizo este estudio de vigilancia del comportamiento, el 2006, y a diferencia de hace 6 años, en este nuevo estudio realizado el 2012, encontramos un 25% de trabajadoras sexuales por internet, que no lo hacían antes no existía, solo existía trabajadoras de calle y de lugares fijos o de nightclubs. Ahora tenemos por internet, por celular o que contactan a sus clientes por Facebook. Entonces, ese grupo de trabajadoras hemos categorizado su nivel socioeconómico, muchas de ellas son universitarias, entonces para ese segmento de la población sí. Ahora, en términos de costos, también seguramente hay que analizar, porque ¿quién va a proveer estas pruebas autoadministradas? Tiene que seguir siendo el Estado, habrá que comparar también cuáles son los costos para que estas iniciativas puedan ser sostenibles. Pero definitivamente estamos de acuerdo que tenemos que trabajar en varias vías, en diferentes etapas y para diferentes segmentos de población. Lo que decíamos en Centroamérica, no podemos seguir tratando de alcanzar a una población con una misma metodología. Tenemos que utilizar múltiples metodologías, el internet, las pruebas autoadministradas, los servicios de salud, los servicios comunitarios.
Entonces creo que por varias vías y en estrategias combinadas nosotros sí podemos mejorar nuestras coberturas, y esa sería una iniciativa interesante para un segmento y para alcanzar a esa población. Doctor Mezquita, pero antes un segundo para Regina, que nos va a hacer un comentario. Ok, una cosa sería, quisiera aclarar sí un poquito más de la respuesta que di. Una cosa sería evaluar en las poblaciones cómo ellos pueden interpretar según su conocimiento un resultado, y lo otro sería asumir un diagnóstico positivo. No todas las personas están preparadas para saberse VIH positivo a través de una prueba autotest. Estar en su casa, practicársela en su habitación o en su cuarto, esa es la razón por la cual en Panamá todavía esto no lo vemos viable, porque necesita una persona con un diagnóstico positivo para VIH ser orientada de que es una enfermedad que hoy en día no tiene cura, pero sí lleva un tratamiento. Es la importancia por la cual nosotros todavía no lo vemos viable. Debemos hacer más educación a la población. Gracias, Regina. Doctor Mezquita, por favor. Graças, segundo. Nós, aqui no Brasil, a gente está trabalhando a ideia de colocar o autoteste desde o ano passado. Para isso, a gente precisou mudar uma norma de regulação da Anvisa, que a gente trabalhou junto com a Anvisa para a modificação, a Secretaria de Vigilância e Saúde e a Anvisa. Essa norma acabou de ser modificada, passou por consulta pública, etc., e a gente pretende implantar assim que a gente esteja autorizado pela Anvisa a implementar. Na verdade, a gente queria ter implementado desde o ano passado. É uma questão complementar. É claro que não é a bala mágica de prata que vai salvar todos os problemas, mas é uma questão complementar que a gente acha fundamental nesse momento. A gente tem usado várias outras estratégias, como, por exemplo, o teste oral, que é feita por pares, né, que, por exemplo, a população trans sai para fazer em seus iguais, ou a população de pessoas que usam drogas sai para fazer em seus iguais. Tem sido extraordinária essa estratégia, não são profissionais de saúde, funciona muito bem, mas a gente acha que ainda falta o autoteste dentre as tecnologias atualmente disponíveis, né? E como a gente está colocando a inovação como um guia do nosso trabalho, essa questão é fundamental. Yo quería hacer un comentario también al respecto, porque en la experiencia peruana, y yo creo que hay algunos antecedentes importantes en general para la población, y un antecedente importante es que nosotros, los pobladores en general, hemos podido domesticar algunas pruebas para la casa. Una de las principales pruebas que hemos domesticado es la prueba de embarazo. O sea, ahora las personas compramos una prueba de embarazo en cualquier tienda o farmacia y la podemos hacer en la casa. Y sabemos que involucra el resultado de una prueba de embarazo, involucra una responsabilidad a veces para toda la vida. Otra de las cosas que hemos domesticado en casa es la prueba de glucosa para controlar a un diabético, que es una enfermedad crónica también para toda la vida. Lo otro es que el VIH ya no es una enfermedad nueva, el VIH es una enfermedad vieja, tiene más de 30 años. Pero no solamente esto, sino que mucho del estigma alrededor del VIH no nace solamente con la persona infectada. Muchas veces, y yo lo veo mucho en el Perú, viene desde el personal de salud. Seguimos considerando el VIH una infección o una enfermedad especial, y no lo es ya. O sea, es una enfermedad común, cualquiera puede tenerla. Entonces, bajo esos antecedentes, nosotros este año en la universidad propusimos un estudio que lamentablemente el Comité de Ética no lo aprobó. Básicamente el estudio era ver si la prueba hecha en casa por la misma persona, es decir, el autotest podía funcionar en una población. Estamos ahora resometiendo el estudio. ¿Por qué? Porque hay personas que hemos hecho una especie de estudio de trazabilidad. Se hacen 10 o 15 pruebas al año de VIH, porque son trabajadores sexuales, porque son personas trans, porque son personas de alto riesgo. Entonces, esas personas reciben consejería cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses. Esas personas ya no necesitan recibir más consejería.
Y esas personas están, creemos nosotros, lo suficientemente preparadas emocionalmente para recibir un resultado de VIH, sea positivo o sea negativo. Entonces nosotros vamos a insistir este año que viene con el comité, pero lo que sí estamos empezando ahora es un estudio más cualitativo, para ver cuál es la sensación, el pensamiento, los sentimientos de las personas con respecto a, en el futuro, hacerse una prueba de VIH en casa. Eu queria dizer assim que o Dr. Segundo falou exatamente o que nós pensamos, e a gente usa um termo aqui que a gente precisa dessacralizar, ou deixar de ser sacro ou santo, né, o exame de HIV. Ele é um exame como qualquer outro, e a gente precisa ter essa postura dos próprios profissionais de saúde para que a gente possa cobrar menos estigma e menos discriminação. Obrigado. Bueno, nos ganó la hora, estamos listos para el break del café. Muchas gracias a la mesa por su presencia y gracias a ustedes por su atención.